En esta sesión vamos a responder a una serie de preguntas que nos han hecho en relación con el búho, el famoso búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Este verano estaremos en Colunga, el 20 de agosto, para presentar este libro en Colunga, allí, en el norte de nuestra península, en Asturias. Y en relación con algunas preguntas que recientemente me han hecho de nuevo algunos lectores de este libro, de esta filosofía, de esta manera de encarar la vida, de esta forma de enfrentarse a la vida para sobrevivir en el siglo XXI, vamos a responder aquí algunas de estas cuestiones. Ya advierto que la mayor parte de las preguntas que me hacen comúnmente, habitualmente, convencionalmente lectores de esta obra son erotemas. ¿Qué es un erotema? Como todo el mundo sabe, un erotema es una figura retórica que se plantea en términos interrogativos, en términos de imperativo epistémico, es decir, dígame usted qué es esto, qué es aquello. Pero claro, algunas de las preguntas que me hacen no tienen una respuesta directa, no tienen una respuesta efectiva. Un erotema, como van a ver, es en ejemplo de lo que vamos a ver a continuación. Es decir, es que ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿es bueno o malo tener hijos? Claro, eso no tiene una respuesta posible, es decir, cada persona podrá dar en este punto la respuesta que estime oportuna. ¿Es bueno o malo educar hijos? ¿Es bueno o malo creer en un Dios? Son erotemas a los cuales yo no tengo ninguna respuesta, pero respecto a ese planteamiento yo puedo darles una interpretación desde el punto de vista del sistema de pensamiento que se objetiva en una obra como una forma de ver la vida para sobrevivir en el siglo XXI, una forma de entender el mundo en el que vivimos para sobrevivir. Ya les advierto que el criterio que yo siempre tomo como referencia para interpretar la realidad y para examinar lo que tenemos delante es un criterio literario, es decir, es un criterio que procede de la literatura, la cual se construye como una forma alternativa a otras formas de conocimiento para interpretar la realidad en la que nos encontramos. La literatura es un discurso que trata siempre de leer la realidad como una partitura en funcionamiento, es decir, identificar aquellas fuerzas, aquellos dispositivos, aquellas orientaciones, aquellos mecanismos sobre los cuales se dispone lo que ocurre. Es decir, que quien no conoce cómo funciona la realidad está condenado a fracasar. Solamente puede sobrevivir en este mundo aquel que conoce cómo funciona la realidad y todo lo que de alguna manera forma parte de esa realidad como fuerzas que con frecuencia no se pueden contrarrestar fácilmente ni tampoco individualmente. De tal modo que la respuesta a muchos de estos erotemas no es ni mucho menos definitiva, y además ya les he dicho muchas veces que yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos, de modo que por esa razón no suelo responder, es que prácticamente no respondo a nada, cuando alguien me transmite pues sus comentarios o cualesquiera otras consideraciones que sin venir a cuento interfieren en mi manera de pensar. Es decir, yo no expongo mis ideas para que ustedes cambien de criterio o de opinión o para que ustedes hagan esto o aquello. Yo expongo mis ideas para que mi conocimiento esté a disposición de la gente que lo quiera utilizar, pero no para que me cuenten su vida, ni para que me digan si esto les gusta o les disgusta, si están de acuerdo o en desacuerdo con eso. Es decir, a mí el hecho de que la gente esté de acuerdo o en desacuerdo conmigo es que, como pueden comprender, me la pela completamente. Se lo digo con toda franqueza, es decir, ¿y a mí qué me importa? Si yo a ustedes no les conozco, ¿comprenden lo que les quiero decir con esto? Entonces, claro, si yo voy a escribir para estar de acuerdo o en desacuerdo con la gente, entonces no escribo nada. Para eso monto una organización política o religiosa donde solo formen parte de ella los adeptos y nos clonamos ideológica o filosófica o religiosamente todos unos a otros. Pero, es decir, yo no hablo para convencer a nadie. Hablo para exponer una serie de ideas que sobre la literatura permiten conocer mejor el mundo en el que vivimos, pero a partir de esto cada uno que piense lo que quiera y cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero es decir, a mí no me corrijan, es decir, a mí no me digan cómo tengo que pensar yo a partir de las emociones o de las reacciones emocionales que tengan como lectores de lo que yo digo. Es decir, yo no les pido que ustedes cambien de opinión, yo no les pido nada. Yo simplemente expongo un sistema de ideas y ustedes siguen su vida y yo la mía, pero no hay más en todo esto.
Entonces, les voy a exponer algunas de estas preguntas que ustedes me hacen y les voy a responder, dado que ustedes me piden una respuesta, yo se la voy a dar. Una persona muy amablemente me dice: tengo intención de no escolarizar a mi hija en la etapa de educación infantil. También lo considero para la etapa de educación primaria, la cual, como colofón, se está atestando de pantallas, incluso contraviniendo las recomendaciones de uso de las asociaciones de pediatría. ¿Qué considera usted más dañino a la hora de hacerse compatible con la realidad? ¿Haber pasado por un sistema educativo estupidizante o ser un bicho raro que no ha formado parte de él? Mire, yo no tengo una respuesta para esto. En primer lugar, no tengo una respuesta para esto porque yo no tengo hijos y por lo tanto no puedo aconsejar a quien tiene hijos cómo debe educarlos. Sería por mi parte una falta de respeto hacia el oyente y hacia mí mismo. Es decir, yo no puedo, si yo no toco un instrumento musical, no puedo decirle a otra persona cómo debe hacerlo. Si yo no sé conducir, yo no puedo decirle a una persona cómo debe conducir. Por lo tanto, en este punto no puedo decirle más de lo que alguien como padre debe saber hacer. Ahora bien, lo que sí creo, lo que sí pienso, lo que sí considero, es que si hablamos de hacernos compatibles con la realidad, tenemos que tener en cuenta lo que hay en la realidad. Y en la realidad hay pantallas, hay inteligencia artificial o programación artificial. En la realidad hay trampas, embustes y emboscadas. En la realidad hay una cosa que se llama sistema educativo, que penaliza a quien no forma parte de él. Es decir, que para hacerse compatible con la realidad tenemos que asumir lo que hay en la realidad y por lo tanto tenemos que asumir que la educación está atestada de pantallas que incluso contravienen las recomendaciones de asociaciones de pediatría. Es decir, que tenemos que enfrentarnos a lo que hay y lo que hay es algo que nos disgusta, es algo que nos desagrada. Todo es muy desagradable, pero es que en esta vida, tiremos por donde tiremos, nos vamos a encontrar con episodios profundamente desagradables. Y si partimos de la premisa de que para sobrevivir en este mundo es imprescindible hacernos compatibles con la realidad, ese hacernos compatibles con la realidad implica hacernos compatibles con lo que más nos desagrada de la realidad, incluso con aquello que nos agrede de la realidad. De tal manera que, a mi juicio, creo yo, que si yo fuera un chiquillo, para mí sería mejor escolarizarme y hacerme compatible con esa adversidad para, desde lo más tempranamente posible, desarrollar mecanismos que me permitieran contrarrestarla. Es decir, el problema de las pantallas no está en prohibir a los chiquillos que no las usen, sino en hacerlos compatibles con un uso racional de las pantallas, que es lo más difícil. Porque claro, volvemos a lo de siempre, me duele la cabeza, pues yo le receto una guillotina y de esta manera se le quitan para siempre los dolores de cabeza. Pero claro, indudablemente no falla, ¿eh? Es decir, lo mejor para la cefalalgia es la guillotina, es la Revolución Francesa. Pero claro, esto no nos resuelve el problema, esto resuelve el problema de raíz. Se corta el gollete y ya se acabaron para siempre los dolores de cabeza. Pero claro, esta no es la solución. Es decir, que suprimimos las pantallas en los chiquillos, sí, pero es que luego llega un momento en que el chiquillo se tiene que enfrentar a un mundo lleno de pantallas y no sabe cómo hacerlo. Lo más difícil realmente es educar a los hijos para que puedan convivir con las pantallas haciendo de ellas un uso racional, un uso que no sea nocivo. El problema de la educación además no solamente son las pantallas, el problema de la educación son profesores que han sustituido conocimientos por ideología, que han sustituido ciencia por emoción y que han sustituido muchas cosas por su malversación racional. Ese es un gran problema educativo, pero eso ha existido toda la vida. Quiero decir, desde la época de los pómgidos y desde los neandertales, la educación ha sido un sistema de prejuicios que los adultos han impuesto y proyectado inapelablemente sobre las criaturas más débiles del universo, que son los niños. Los infantes, las criaturas más débiles del universo son los niños, no tienen recursos para valerse por sí mismos, y los niños siempre esperan de los adultos un apoyo y un adiestramiento, no una malicia ni una perversión, que es lo que genera sobre todo trastornos de personalidad, cuando quienes deben proteger y cuidar a los niños, esencialmente sus padres, son sus primeros maltratadores.
Eso es fuente de todo tipo de trastornos de personalidad que se van manifestando a lo largo de la infancia y sobre todo en la adolescencia y en la primera juventud. Entonces, yo no puedo aconsejar en este punto, pero si hablamos de hacernos compatibles con la realidad, hay que torear ese miura, es decir, hay que implicarse en una escuela que en lugar de proporcionarnos educación y conocimientos, nos va a proporcionar emociones exultantes y engañosas. En lugar de desengañarnos, nos va a engañar. En lugar de darnos un alimento científico e intelectual, nos va a proporcionar mucha necedad y mucha estupidez. En lugar de higienizarnos mentalmente, nos va a intoxicar emocionalmente. Y los padres en este punto tienen que desempeñar un papel absolutamente fundamental, pero ¿qué ocurre con familias que no tienen una formación intelectual o una formación cultural lo suficientemente desarrollada? Pues que sus hijos quedan a merced de un sistema educativo totalmente destructivo de muchas cualidades. Pero eso ha ocurrido siempre, no hay una receta contra ello. Hoy día incluso tienen mucho material audiovisual, estos mismos vídeos permiten adquirir o aceptar o relacionarse con una forma de conocimiento muy diferente y muy alternativa a la oficialmente reconocida y que tienen ustedes disponible de manera abierta y gratuita. Pero yo no puedo dar lecciones de hijos a quien los tiene, porque yo no los tengo. No tengo vocación de padre. Otra pregunta que ustedes me hacen es: ¿cómo puede uno sobreponerse a un entorno global configurado por las potencias anglosajonas y afrontar las consecuencias de tal rebeldía con dignidad? Bueno, aquí plantean muchas cosas. ¿Por qué rebeldía? ¿Contra quién se quieren rebelar ustedes? Rebelar con B, no rebelar con V. Es decir, rebeldía con dignidad. Esto suena muy épico realmente. A veces la vida inteligente es más modesta, ¿no? Simplemente basta ir sobreviviendo en el día a día. Potencias anglosajonas, si no son anglosajonas son de otro tipo, pero potencias siempre va a haber. ¿Cómo uno puede sobreponerse en un entorno global configurado por las potencias anglosajonas y afrontar las consecuencias de tal rebeldía con dignidad? Aquí hay mucha épica. Yo le diría que lo primero, tranquilícese. No van a entrar los ingleses hoy todavía por la puerta de su casa para imponer una forma de vida que usted no quiera, en principio. La cultura anglosajona lleva ejerciendo su hegemonía con una potencia desmesurada prácticamente desde el siglo XVIII, desde mucho antes incluso de adoptar el calendario gregoriano, cuando todavía vivían en el calendario juliano antes de 1752. Pero piense que mucha gente que se opone a la cultura anglosajona no usa presentes de indicativo, sino tiempos continuos. En lugar de decir vamos a hablar, dice, en lugar de decir hoy vamos a hablar o ahora vamos a hablar, dice ahora vamos a estar hablando de. Es decir, que inconscientemente, no porque sean inocentes, sino porque son ignorantes, no son capaces de darse cuenta, de hacer consciente el uso que hacen de pautas y normas completamente improcedentes, irracionales, que procedentes, insisto, de la cultura anglosajona, pues los desnaturalizan por completo. Es decir, si de alguna manera quiere adquirir unos conocimientos que puedan servir de alternativa a los anglosajones, la fuente más solvente y la más segura es la literatura de tradición hispano-grecolatina, es decir, la literatura griega, la literatura romana, latina y la literatura española. Ahí tiene el genoma, ahí tiene el cromosoma de la esencia de la cultura mediterránea, de la Europa meridional, que durante mucho tiempo configuró una forma de ser y de estar en el mundo que no fue de las peores que ha existido, con todos sus pros y sus contras, con todos sus valores positivos y negativos, pero no ha sido realmente de las peores. Ahora, no son tiempos de rebeldía, con dignidad, es decir, take it easy, tómeselo con calma este tipo de asuntos, porque no se trata ni de tomar la Bastilla, ni de invadir Westminster, ni de nada por el estilo. O sea, esas épocas, ni de defender Cartagena de Indias, ¿no?, de Devon. Es decir, entonces las cosas no están en estos términos. Yo creo que muchos de ustedes están demasiado hormonados por una épica de la geopolítica que en realidad
es más una droga emocional que una explicación de la realidad en la que vivimos. Yo les diría que en ese punto se tranquilizaran un poquito. Lean El Quijote. El Quijote es una lectura muy recomendable para hacerse compatible, sobre todo emocionalmente, con la realidad. Pero lean en general la literatura hispano-greco-latina. Ahí encontrarán una explicación de la realidad que les animará sobre todo a no enfrentarse absurdamente a la realidad y a no dar a su vida un falso sentido, un pseudosentido. Seguimos. ¿Cómo se articularía desde la crítica de la razón literaria una filosofía de los tópicos literarios? Vanitas, carpe diem, tempus fugit, etc. Bueno, la filosofía de los tópicos literarios ya está dada en la retórica clásica. La retórica clásica es un aparataje que identifica determinadas figuras y construcciones literarias como prototipo incluso de la literatura, en tanto que se hable de retórica literaria. Hay una retórica forense, hay una retórica literaria y una retórica de la publicidad. Pero la retórica clásica y el mundo del clasicismo construyó una serie de procedimientos lingüísticos y también literarios, que estudia el lenguaje por una parte y que estudia la poética o teoría de la literatura por otra parte, que, insisto, hizo posible objetivar formas de pensamiento, formas de comportamiento y formas de interpretación de la realidad enormemente valiosas. Naturalmente todos estos tópicos, estas características, estas recurrencias retóricas y poéticas las encontramos sobre todo en la literatura clásica. La mayor parte de los autores anglosajones no saben dar nombre a estas figuras retóricas. Ocurre mucho sobre todo en 1984 de Orwell, donde se apela a muchas figuras retóricas a las cuales el propio autor, Orwell, no sabe dar nombre porque no las conoce. La retórica clásica estuvo muy vigente hasta el siglo XVIII. A lo largo del siglo XVIII se destruyó de forma sistemática, de forma absoluta, sobre todo por los alemanes. El romanticismo alemán es el principal responsable de la destrucción de la retórica clásica y de la poética clásica al reemplazarla por una nomenclatura nueva que se condensa en el término estética. Tengas en cuenta que la estética, sobre todo llevada a cabo por Baumgarten a finales del siglo XVIII, de la década 1780 y siguientes, en las dos últimas décadas del siglo XVIII, la estética se fundamenta en una concepción totalmente helénica que destruye el concepto de poética. La aisdesis en griego significa sensación, con eso ya se lo digo todo. Es decir, reducir el arte a estética y a imponer una nomenclatura que, objetivada, centrada en el concepto de aisdesis, de sensación, reduce el arte a una percepción, a una sensación, ya nos lo dice absolutamente todo. Eso es el parto del idealismo alemán, el parto de los montes del idealismo filosófico alemán. El arte es la experiencia que el ser humano tiene de sus efectos sensibles. Es decir, poco importa lo que el autor haya querido construir, haya querido hacer, haya querido poetizar, en definitiva, que poetizar es hacer, construir, del verbo poiein, hacer, fabricar, elaborar, si todo eso queda reducido a una aisdesis, a una sensación. Es decir, esto es el resultado, en concomitancia con el idealismo alemán kantiano, de reducir el arte a la idea emocional que tenemos de sus efectos sensibles, a la emoción de sus efectos sensibles, de tal manera que desde el Renacimiento hasta hoy la gente valora el arte por la emoción que el arte nos provoca. Entonces, esto ustedes lo ven sobre todo en redes sociales, ¿no? Si publican un cuadro, o si publican una obra musical, o si publican sobre todo la imagen de un lienzo, ¿qué responde la gente? ¡Oh, wow! Es bellísimo. Si son sus reacciones, como si les pincharan, ¿no? Es decir, es como si en la publicación de una imagen pictórica o escultórica o arquitectónica, pero sobre todo pictórica, que entre más por los ojos, es como si Skinner hiciera una descarga eléctrica y dijera, no, es bellísimo, pero no saben decir por qué es bellísimo. Es bellísimo simplemente porque, como deben estar acostumbrados a ver caca de perro, cuando ven algo relativamente valioso, dicen es bellísimo. Pero hay gente que también considera que es bellísimo un plátano pegado con un esparadrapo a una pared. Quiero decir que el concepto de belleza, cuando se reduce a una aisdesis, a una sensación, es totalmente variable, porque ha perdido objetividad.
porque el criterio se ha pulverizado, el criterio de objetividad no existe, porque nos movemos en un terreno epistemológico, es decir, donde la vara de medir es el objeto y el sujeto se ha comido el objeto, que eso es el idealismo kantiano, el idealismo alemán completamente, una filosofía incompatible con la realidad porque usted ha suprimido la realidad. Y cuando no hay realidad, evidentemente no hay objetividad a la que atenerse. De tal manera que la gente que se ha educado en esa idea llega a la conclusión de que la crítica no puede ser objetiva nunca, porque consideran que toda crítica es siempre subjetiva. Es decir, cuando alguien nos dice esto, no es que nos diga nada nuevo, es que nos revela que ha tenido una educación basada en el concepto de estética, es decir, es una educación totalmente romántica y posromántica, que no conoce nada acerca del mundo anterior al siglo XVIII, que no maneja el concepto de poética, que no sabe distinguir un triángulo equilátero de un triángulo isósceles, y que niega, heredero de la tradición kantiana, toda posibilidad de estudiar científicamente la literatura, cuando una epanortosis es una figura retórica que remite a un grado de exactitud en la objetividad de los materiales literarios mucho más potente de lo que puede ser un número primo, por ejemplo. Es decir, que como la gente no ha sido formada en retórica, es decir, la retórica clásica, ni la clásica ni la moderna, se estudia en los institutos y en los centros de enseñanza media. En los centros de enseñanza media lo que se estudian son otras cosas que no tienen nada que ver con la formación del ser humano, de tal manera que el ser humano cuando cumple 17, 18 años no sabe nada de la vida, ni nada de la literatura, ni nada absolutamente de casi ninguna cosa. Entonces, claro, ¿cómo se puede abrir camino en la vida? Pues tendrá que estudiar por sí mismo. Es que el éxito de la educación es un autodidactismo encubierto, y sobre todo el éxito de la educación universitaria. Ustedes no han tenido a nadie que les haya enseñado retórica clásica. Ustedes no han tenido a nadie que les haya enseñado a distinguir una epanortosis de una enálaje. Ustedes no han tenido a nadie que les haya permitido distinguir claramente una epanástrofe de una epanalepsis. Porque de hecho no saben ni lo que son. Pueden suponer que son analgésicos o que son medicamentos, en definitiva. No saben lo que es una diáfora o una dialefa, es decir que, y son términos de una exactitud absolutamente prodigiosa, mucho antes de que otro tipo de ciencia se desarrollara. A mí me hace mucha gracia que Platón tomara como referencia la ciencia de la geometría cuando nunca plantó ni una patata en un campo, y no tomara como referencia, por ejemplo, la retórica como ciencia, que sí lo hace Aristóteles, Aristóteles es realmente el fundador de la filosofía. Platón no es más que un presocrático posterior a Sócrates. Eso es Platón. Platón es un presocrático posterior a Sócrates, es decir, es alguien que después de Sócrates sigue hablando el lenguaje de los presocráticos, es decir, Platón es una involución completa en la ciencia y también en la filosofía, y sin embargo yo no sé por qué atrae tanto a la gente, probablemente porque es una invitación a la especulación, a la locura y al idealismo. Platón atrae muchísimo más que Aristóteles, que es un racionalista mucho más potente, porque además Aristóteles, a diferencia de Platón, se divorcia por completo de la metafísica, sobre todo de la metafísica platónica, que era una auténtica, era el Orwell de la época, en definitiva. Entonces, la retórica clásica es lo más importante que alguien puede hacer, incluso como sistema de prevención de enfermedades mentales, porque permite conocer la realidad a través de un sistema potentemente interpretativo como es el lenguaje. Otra persona me dice, tengo 23 años y la incertidumbre económica es el tema más presente en mi generación, tanto que se romantiza constantemente. Si lo romantizan es que lo idealizan. Entonces, cuando algo se idealiza es porque no es un problema, Porque los problemas dejan de ser ideales cuando uno tiene que enfrentarse realmente a ellos. Sabemos que tenemos el futuro hipotecado sin ni siquiera participar. ¿Cómo pueden las ideas expuestas en su libro, se refiere al búho, a la filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, ayudar a una persona común a enfrentarse a dicho problema? Gracias por su trabajo. Bueno, en primer lugar hay que leer el libro, es decir, una vez que se lea el libro se sabe cómo las ideas expuestas ahí ayudan a una persona a enfrentarse a su trabajo. Pero claro, el dinero no admite idealizaciones. Los amigos del dinero no idealizan el dinero, sino que se toman muy en serio el funcionamiento operativo y real del dinero en el curso de los mercados y su transformación. Son enormemente idealistas en ese punto. El que idealiza sobre todo el dinero es el consumidor, el que lo gasta, no el que lo invierte.
no es lo mismo gastar dinero que invertir dinero. Entonces, claro, la incertidumbre económica es un tema presente en su generación y en todas. ¿O usted se cree que mi generación no tenía inquietudes y temores por la cuestión económica? Y la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. Claro, como saben, la teoría de la generación que yo planteo es bipolar, totalmente. En estos momentos hay dos polos generacionales muy fuertes, que son los boomers y los milenaristas. Los boomers, nacidos entre 1950 y 1970 aproximadamente, y los milenaristas, que son los que nacen a partir de 1970 en adelante. Básicamente son estos dos grupos generacionales los más marcados, los más potentes. Otras etiquetas como generación X, generación Y, son variantes de estos dos, boomers y milenaristas. Y el lema de los boomers es a por todo, para siempre y cuanto antes. Y el lema de los milenaristas es ay no sé, ay no puedo, ay soy una víctima. Eso no son lemas siquiera, es una generación convertida en la marioneta de los boomers. Los boomers han hecho y deshecho con los milenaristas lo que les ha dado la gana. Los boomers son el afán más radical y extremo que hay respecto a la detención, a la ostentación de poder. Un boomer se mide sobre todo por el poder que pretende y que posee y que maneja. El milenarista se mide sobre todo por la debilidad y por el idealismo y el engaño en el que ha sido educado. Al milenarista se le ha prometido de todo y se le ha negado de todo. Los boomers en su relación con los milenaristas se resumen en esta frase: para mí el poder, para ti la felicidad. Esto es lo que un boomer le dice a un milenarista. Y no es un chiste, no es un chiste. Pueden hacer chistes con esto, y bueno, ustedes pueden hacer chistes con lo que les dé la gana porque son capaces de hacer chistes con un rabo de perro. Pero aparte de esto, otra cosa es que el chiste tenga gracia o no. Para ustedes sí, porque para ustedes tiene gracia todo. Usted tiene gracia, vamos, hasta el color infrarrojo. Pero no es un chiste, aunque pueda ser una viñeta. ¿Qué le dice un boomer a un milenarista? Para mí el poder, para ti la felicidad. Y el milenarista se lo cree. Entonces, claro, el milenarista va por ahí en busca de la felicidad. Y claro, cuando busca la felicidad, lo único que se encuentra es que acaba en un pudridero, ¿no? Que es el concepto que los romanos dan a uno de los géneros de sus prisiones y encarcelamientos. El tercer mundo semántico, pero crudamente desarrollado. Entonces, claro, el gran error de los milenaristas consiste en haber aceptado sin desengaño una educación que les ha sido elaborada y diseñada precisamente para engañarlos. Es decir, ustedes se creen que tienen problemas económicos, es que problemas económicos los hemos tenido todos. Ustedes tienen problemas económicos de naturaleza diferente a aquellos respecto a los cuales ustedes han sido educados. Y esa dificultad, ese obstáculo, lo tendrán que solventar, lo tendrán que superar, como cada generación ha tenido que resolver sus propios problemas, en definitiva. Lo que ocurre es que la mayor parte de ustedes no son conscientes de los problemas que les acechan. ¿Por qué? Pues porque se pasan la vida en redes sociales, se pasan la vida en TikTok, se pasan la vida haciendo chistes con rabos de perro. Y claro, luego no pueden pretender que los problemas les vengan resueltos por sí mismos, ¿no? ¿Son ustedes culpables de esto? Pues en parte sí y en parte no, como todo el mundo. Claro, las culpas no resuelven el problema, es decir, buscar un culpable no resuelve el problema, esto no tiene tampoco sentido, es decir, un problema no se resuelve diciendo tú tienes la culpa, eso no tiene sentido. Tenemos que responsabilizarnos de aquellas situaciones que nos conducen a un fracaso para evitar el fracaso siguiente. Ahora, no lloriquen tanto, enfréntense a la realidad, busquen un trabajo, sepan que van a tener que pasar las canutas como las hemos pasado todos, en definitiva. Pero no hay soluciones mágicas, no hay recetas, no hay soluciones fáciles. Yo lo he dicho, yo no prometo soluciones fáciles, pero nunca serás un idiota. Eso es lo que... Claro, una persona me dijo, es que yo le he leído su libro y sigo siendo... No dijo idiota, pero poco le faltó al pobre hombre. Y dice, mire, pero es que yo interpreto la literatura, pero no hago milagros. No soy un Dios capaz de hacer milagros. Yo hago interpretaciones literarias, de ahí al milagro, eso es otra cosa. Otra persona me pregunta, bueno, me hace un exordio de página y media, pero sintetizo la pregunta. Y dice, por consiguiente, creo oportuno preguntarle por una metodología recomendada a los jóvenes en aras de alcanzar, aunque sea parcialmente, el estudio autodidacta, metódico, intensivo de la literatura al margen de la depauperación de la universidad y del mundo académico.
Mire, yo lo que le recomiendo en ese caso es que lea la crítica de la razón literaria y que empiece leyendo cualquiera de los libros que forman parte de la crítica de la razón literaria, pero si quiere entrar por una puerta de alguna manera asequible, por un libro que no es excesivamente grueso de la crítica de la razón literaria, lea el que se titula ¿Qué es la literatura? Lo tiene en Amazon. Si usted busca en Amazon ¿Qué es la literatura? De Jesús Maestro, crítica de la razón literaria, ahí lo encuentra. Lea ese libro. Es un librito relativamente breve, relativamente corto, de apenas unas 125 páginas, y ahí tiene qué es la literatura, y tiene una explicación que es la puerta más asequible y más cómoda para entrar inicialmente en los estudios literarios. Y a partir de ahí usted puede seguir después cualquier otro libro de la crítica de la razón literaria, y ahí tendrá resueltos muchos de los problemas que aquí me plantea. Otra persona me hace una pregunta muy interesante, y que enlaza con la de los anteriores. Me dice, ¿qué autores no hispanos considera usted que han impactado o influido más en su formación personal o académica? Mire, ustedes siempre me preguntan quiénes han sido sus maestros, quiénes han influido en usted y tal y cual. Mire, yo propiamente hablando no he tenido maestros. Yo he tenido una directora de tesis, yo he tenido profesores, yo he tenido gente a las que por cortesía, por amabilidad, he calificado en algún momento dado de maestros, de profesores, etcétera. Pero si yo debo mencionar a alguien que verdaderamente ha influido en mi formación una y otra vez, tengo que remitirme a Emilio Nieto Costas. Emilio Nieto Costas fue el profesor de literatura, el primer profesor que yo tuve de literatura, al margen de los que me hablaron de la literatura en la EGB, donde a mí se me revelaron las claves de la interpretación literaria. Este señor me dio clase a mí cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Y me explicó la literatura como nadie me la explicó. De tal manera que si yo tengo que reconocer un maestro en la formación literaria fue este señor. Y a este señor deben ustedes que yo, con el paso del tiempo, haya podido escribir una obra como La crítica de la razón literaria. Porque en la genealogía de mi formación literaria, el nombre de Emilio Nieto Costas es de referencia. Naturalmente, después en la universidad he tenido muchos profesores, unos mejores y otros peores. He tenido una directora de tesis, he tenido después gentes a las que he leído, no tanto como discípulo, porque yo no me considero discípulo de nadie, sino como intérprete de la obra que han escrito estas personas. Evidentemente reconozco el magisterio que muchas de estas personas han podido ejercer sobre mi obra y sobre mi formación, pero yo no he suscrito nunca al magisterio de nadie. Mi obra siempre es una negación de aquellos que han podido o han pretendido, incluso en algún caso, considerarse como maestros de mi propia formación o que algunas otras personas han identificado como maestros de mi propia obra. Es decir, cuando yo leo a muchos autores a los que he seguido para criticarlos en muchos aspectos, para someterlos a crítica, a una disección crítica, yo ya tenía una formación fuerte conmigo. Es decir, cuando yo desarrollo una obra como La crítica de la razón literaria, yo ya llevo más de una década ejerciendo la docencia universitaria en varias universidades del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando yo llego a la escritura de una obra como La crítica de la razón literaria, no llego precisamente en estado virgen, Es decir, que no llego asumiendo el magisterio de una u otra persona, sino criticando las interpretaciones que unas u otras personas dan. Es decir, a la gente le gusta mucho poner un cencerro a la vaca, es decir, ponerle un maestro a alguien, siempre buscándole maestros al maestro. Miren, déjenme en paz ya de tanto maestro. No lo digo por quien me hace la pregunta, ¿no? Lo digo porque siempre busca a alguien maestros. Yo he tenido un maestro fundamental que fue Emilio Nieto Costas en mi formación literaria. Los demás han sido personas a las que yo he interpretado, incluyendo a mi propia directora de tesis, con su semiología, que ha quedado muy rebasada, que ha quedado muy desarrollada. Y además, yo siempre he evitado comprometer una interpretación literaria con una determinada, exclusiva y excluyente teoría literaria o corriente metodológica. ¿Por qué? Pues porque la literatura es superior e irreductible a una sola y única focalización.
De hecho, la crítica de la razón literaria no se reduce a un único, exclusivo y excluyente enfoque de interpretación literaria, sino que precisamente por integrarlas y reinterpretar a casi todas ellas, por no decir que a todas ellas, las que al menos puedan resultar relevantes, por su utilidad o por su inutilidad, es decir, por el daño que han provocado a la interpretación literaria, es decir, teniéndolas en cuenta a todas ellas, hemos podido hacer un cierre de lo que es la ontología literaria, desde el autor, pasando por la obra, por supuesto el lector, y disociándolo del intérprete o transductor, superando de esta manera el modelo de Jaus. La gente se reía hace años cuando decía, bueno, este tipo va a superar a Jaus. Hoy día ya no se sabe quién es Jaus, evidentemente. O decían, va a superar a Jacobson. Hoy día ya no se sabe ni quién es Jacobson. Pero evidentemente es innegable que la comunicación literaria no se puede reducir a tres términos: emisor, mensaje, receptor, como había hecho el estructuralismo, un movimiento cegador desde la segunda mitad del siglo XX en la teoría de la literatura y en muchas otras disciplinas. Hoy día el estructuralismo es una reliquia histórica. Es decir, que la crítica de la razón literaria no se limita, no se circunscribe, no se reduce a un único movimiento literario, ni una sola corriente de interpretación literaria, sino que precisamente plantea un análisis de la literatura sin limitarse a una escuela o a una tendencia, reinterpretándolas a todas. ¿Por qué? Porque la literatura es más valiosa que la teoría que la estudia, porque la literatura está por encima de la teoría de la literatura, porque la teoría es genitiva de la literatura, pero no la puede agotar completamente, porque la literatura siempre supera cualquier teoría que se vierta sobre ella. Por eso yo siempre me he cuidado mucho de no supeditar la crítica de la razón literaria a ningún enfoque, ni filosófico, ni religioso, ni ideológico, por supuesto, ni de ningún otro tipo, porque las ciencias en definitiva son sistemas de metodología, son conjuntos metodológicos que no se pueden reducir a objetivos específicos o a objetivos exclusivos y excluyentes, ni tampoco se pueden circunscribir a determinados idealismos, como puede ser el principio de exactitud. No hay exactitud en ninguna ciencia, no hay ciencias exactas en ninguna parte, eso es un idealismo filosófico que pesa desde el mundo antiguo, tratando de reducir la cientificidad de una metodología a resultados objetivos y exactos que no se dan en ningún sitio. Ni la medicina es una ciencia exacta, ni la matemática es una ciencia exacta, por lo tanto no cabe hablar de ciencias exactas en ninguna parte, y tampoco, en consecuencia, de ciencias inexactas, en suma, en definitiva. Esos son prejuicios filosóficos que se vierten sobre la ciencia cuando nadie la ha ejercido y por tanto no la conoce. Los filósofos son muy maniáticos y se equivocan con mucha frecuencia cuando hablan de las ciencias, porque la filosofía en definitiva es la forma pseudocientífica de interpretar una ciencia, y de interpretarlo casi todo, pero eso es otra cuestión. Por lo tanto, ¿qué autores no hispanos consideran que han impactado o influido más en su formación personal o académica? No lo sé, la verdad, no lo sé, no tengo idea de eso. En mi formación académica, lo que más ha impactado han sido los malos profesores que he tenido, que han sido muchos, sinceramente, y la obligatoriedad que supuso para mí tener que ocuparme por mí mismo de aquellas materias que, debiendo haber sido impartidas en la universidad, pues no me enseñaron. Ya les he dicho muchas veces que a mí el Quijote no me lo explicó nadie en la universidad, lo tuve que estudiar yo por mi cuenta. En la universidad en la que estudié, en la materia de Siglo de Oro, nunca pasábamos del siglo XVI. Es decir, llegábamos a San Juan de la Cruz y ahí terminaba todo, como mucho a Fray Luis de León. Pero es que no llegábamos ni a Quevedo, a mí nadie me explicó ni a Quevedo, ni a Cervantes, ni a Lope de Vega, ni nada de esto. Era una cosa ridícula completamente. En fin, otra pregunta que me hacen. Usted mencionó en sus vídeos que el ser humano madura mediante el ejercicio de la actividad laboral y de la actividad sexual. Puede ser que haya dicho esto. Yo he grabado ya 1600 vídeos, imagínese usted lo que se puede decir en 1600 vídeos. Si no me equivoco, respecto a la sexualidad, usted mencionó que uno madura ejerciéndola. Pues supongo que sí, porque evidentemente la interpretación musical se madura ejerciéndola y la sexualidad también. También me llamó la atención que usted dijo que ningún filósofo en realidad ha realizado una teoría de la sexualidad. No la han realizado, y no me extraña que no la hayan realizado porque no... ¿Qué van a realizar? ¿Qué va a darnos una teoría de la sexualidad Tomás de Aquino en un convento? ¿Va a darnos una teoría de la sexualidad Nietzsche en prostíbulos? ¿Va a darnos una teoría de la sexualidad Spinoza?
O sea, en el celibato, en el convento y en los prostíbulos van a hablarnos de sexualidad. Sí, de la sexualidad de los prostíbulos, de los conventos y del celibato. Menuda sexualidad es esa. Borges, con sus noches llenas de Virgilio, va a hablarnos de sexualidad. Vamos, sí, es que se dedica a la filosofía. Me dirán ustedes que Freud dio una teoría de la sexualidad. No, Freud no dio una teoría de la sexualidad. Freud dio una teoría de las aberraciones sexuales, que son cosas completamente diferentes. Freud habló de una teoría para explicar lo oscuro, pulsando la tecla de la sexualidad desde los puntos de vista más insatisfactorios y más aberrantes. Freud habló de la sexualidad patológica, no de la sexualidad que practica alguien que no tiene problemas sexuales. Ya he dicho muchas veces que los problemas sexuales llegaron con el protestantismo. Es decir, que, claro, y a veces me preguntan, bueno, ¿qué quiere decir usted cuando dice que los problemas sexuales llegaron con el protestantismo? Mire, si se lo tengo que explicar, entonces usted tiene un problema, y no con el protestantismo precisamente. Entonces, claro, un cristiano católico no tuvo nunca problemas sexuales. Los problemas sexuales los tiene Lutero, que no es capaz de hacer lo uno y lo otro. Los católicos no tenían ningún problema, pasaban todas las noches, no con Virgilio precisamente, pecando, y todos los días confesándose y arrepintiéndose para volver a pecar de nuevo la noche siguiente. Eso no tiene ningún problema. Es decir, el catolicismo tiene un concepto de pecado muy benigno para el pecador, cosa que el protestantismo no tiene. El protestantismo induce al anatema casi irrevocable, casi definitivo. Sin embargo, el católico no tiene ningún problema. Peca todas las noches, se confiesa todos los días y a repetir. No hay ningún problema. Es decir, el cristianismo católico no tiene ningún problema. Es decir, ¿qué problema tuvo Francisco Delicado cuando escribe La Lozana Andaluza, la historia de una puta, cosmopolita y de altísimo nivel? No tiene ningún problema. Imagínense ustedes qué cura puede escribir hoy una novela como La Lozana Andaluza. Claro, es que no tiene nada que ver con esto. Los problemas sexuales los tienen básicamente personas que, como Tomás de Aquino, Nietzsche o Spinoza, vivieron como vivieron, o incluso alguien que pasa sus noches con Virgilio. Ya me dirán ustedes si no hay recursos para pasar noches sin acudir a Virgilio. Vamos, es que realmente es sorprendente. Los filósofos no son las personas más autorizadas para llevar a cabo ninguna teoría de la sexualidad por razones obvias. ¿Qué diferencia hay entre la concepción católica y protestante de la sexualidad? Se la acabo de explicar. Es decir, un católico no tiene problemas sexuales, un protestante sí. ¿Existe una visión musulmana o cristiana ortodoxa? No lo sé, no lo sé, es que yo no tengo estos problemas, o sea, sinceramente, no se me han ocurrido jamás. ¿No? ¿De qué manera nos contamina la visión protestante estadounidense imperante en la sexualidad en nuestras sociedades actuales? A mí en ninguna, es que no lo sé, es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. La literatura en este tema nos muestra un antídoto contra la inmadurez para evitar fracasos. Ejemplo, La Regenta. Ya les he dicho muchas veces que La Regenta es un manual para dejar de ser un cura. De hecho, el magistral es un cura completamente falso. Es decir, La Regenta es un manual para dejar de ser cura. Evidentemente, si La Regenta se leyera en los seminarios, se provocaría una desertización absoluta. Pero es que hoy día el mundo es una regenta. Hoy día el mundo es la regenta de Clarín, en definitiva, porque el deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener, ningún sacramento puede detener el deseo, en definitiva. No digo que leyendo La Regenta la gente madure, evidentemente, pero La Regenta es una novela que, como toda buena literatura, pone el dedo en la llaga, indudablemente, y la lectura inteligente de La Regenta revela muchas cosas que, si la gente estuviera debidamente advertida, pues podría sortear, del mismo modo que el Quijote. Ya he dicho muchas veces que después del Quijote la novela más valiosa de la historia de la literatura universal es La Regenta de Leopoldo Alas, Clarín. Yo siempre he pensado que Cervantes fue gallego y, sin duda, Leopoldo Alas Clarín, aunque nació en Zamora, era asturiano. De manera que entre Asturias y Galicia me van a permitir que, irónicamente, les diga que están los genomas de la literatura universal. Pero bueno, en Asturias y en Galicia están, irónicamente lo digo, pero con mucha veracidad, los genomas de la literatura universal. La Regenta y el Quijote. Una persona me hace una pregunta que es un erotema estupendo. Me pregunta, ¿deberíamos desconfiar siempre de todo el mundo?
Miren, yo conozco personas que desconfían de su sombra, colegas que desconfían de su sombra. Yo no sé lo que debe hacer la gente o no. Yo sé que todos nosotros llevamos dentro, respecto a nuestros colegas, un Judas. Respecto a nuestros colegas y respecto a todo el mundo. Si ustedes leen el cuento que yo escribí titulado La divisa de Judas, ustedes desconfiarían no solo de su sombra, sino del espejo en el que se miran. Y conviene a veces desconfiar ante todo del espejo en el que se miran, porque el espejo engaña mucho, engaña más que la inteligencia artificial, que es muy pelotera, es muy babosa la inteligencia artificial. ¿Deberíamos desconfiar siempre de todo el mundo? Mire, yo no lo sé, pero le aseguro una cosa, si de algo se ocupa la psiquiatría, es precisamente de aquellas personas que desconfían de todo, tanto que incurren en un comportamiento patológico. Es decir, la psiquiatría en definitiva tiene como finalidad corregir las desviaciones que el ser humano ejerce o ejecuta respecto a la realidad, de tal modo que cuanto más incompatible se es con la realidad, más problemas psiquiátricos o psicológicos se puede tener. Un ser humano que es perfectamente compatible con la realidad no tiene problemas psíquicos, es lo que le ocurriría a Sancho Panza si en lugar de ser un personaje literario fuera una persona real de carne y hueso. Sancho Panza es el único personaje de la literatura universal que no tiene problemas psíquicos, que no tiene problemas psicológicos. Todos los demás personajes de la literatura tienen problemas psicológicos fuertes. Sancho Panza, ninguno. Ahora bien, desconfiar de todo el mundo implica una relación patológica con la realidad. Implica muchas dificultades, muchos obstáculos para hacerse compatible con una realidad de la que constantemente se desconfía. Ustedes imagínense que le regalan un ramo de flores y desconfían de las flores, del ramo y de quien se lo regaló. Ustedes imagínense que se encuentran con un vecino al salir al descansillo y el vecino les saluda, les da los buenos días, y ustedes desconfían de que les haya dado los buenos días. Claro, si ustedes desconfían absolutamente de todo, no pueden vivir. Es imposible, son incompatibles con la vida. Claro, una cosa es prevención y otra cosa es desconfianza absoluta. La desconfianza absoluta hace que la vida sea invivible, que el mundo sea inhabitable y que las posibilidades laborales y de relaciones sociales se cancelen completamente, de tal forma que uno viva como un ermitaño pues, en su propia casa, en su propio caparazón. Esto no es posible, es decir, la vida nos exige tratar con la gente aunque no queramos, nos exige trabajar aunque no queramos, nos exige relacionarnos con personas a las que no queremos, pero que resulta inevitable tratar puntualmente, y hay que desarrollar mecanismos que nos permitan hacernos compatibles con esa realidad. Es decir, tenemos que interiorizar las adversidades que, limitando nuestra vida, a su vez la hacen posible. Porque si tenemos una relación patológica con el entorno, somos objeto de psiquiatría, somos objeto de psicólogo. El psiquiatra trata, por diferentes medios y a través de diferentes mecanismos, restaurar una relación con la realidad de manera que el ser humano supere sus patologías. Pero claro, la desconfianza extrema hace inhabitable el mundo, hace imposible la vida. Entonces, un mínimo de cuidado, la cuestión de confianza es siempre importante, pero claro, la desconfianza permanente nos induce a una patología absoluta. Es decir, si desconfiamos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestras relaciones de pareja, etcétera, entonces es que la vida es imposible rotundamente. Es decir, no podemos tampoco exigir este grado de fiabilidad, porque, insisto, la vida se rompe, sería inhabitable completamente. Es decir, los extremos son siempre muy, muy peligrosos. Me dicen en otra pregunta lo siguiente: ¿cómo cree que afectará la inteligencia artificial a la educación, tanto universitaria como no universitaria? ¿Llegará el día en el que tengamos un profesor con nosotros todo el día y el sector de la educación solo se encargue, por ejemplo, de crear itinerarios para obtener un título, mientras que la educación corra a cuenta de inteligencias artificiales? Vamos a ver, que el sector de la educación se encarga de crear itinerarios para obtener un título, eso ha existido desde siempre. Es decir, las instituciones educativas son instituciones expendedoras de títulos que funcionan como salvoconductos para ir atravesando tramos y alcanzar un mercado laboral. Por lo tanto, de las instituciones educativas no cabe esperar mucho más que eso. Ahora bien, de la inteligencia artificial cabe esperar naturalmente resultados, pero la inteligencia artificial no es una inteligencia natural. Quiero decir que cuanto más se desarrolla la inteligencia artificial, probablemente menos se desarrollará
la inteligencia natural del usuario, de forma que cada uno sabrá lo que hace, pero a medida que se desarrolla el uso de la inteligencia artificial, se puede subdesarrollar el uso de la inteligencia natural. Insisto en que esto es una responsabilidad de cada uno, pero si alguien cree que puede suplantar su inteligencia natural por la inteligencia artificial, llegará un momento en que no sabrá manejarse en el mundo, indudablemente. Eso es un problema de cada cual, es un problema de cada uno. A mi juicio, la inteligencia artificial es un instrumento de trabajo más, es una tecnología más que puede servir para ahorrar mucho trabajo, un trabajo básicamente mecánico, pero no un trabajo que, desde el punto de vista de las posibilidades de la inteligencia natural, es por completo insustituible. Mucha de la admiración que produce la inteligencia ajena se debe no a la inteligencia ajena, sino a un déficit intelectual propio, es decir, a una deficiencia de la inteligencia propia. La inteligencia artificial, como la inteligencia de algunas personas, nos sorprende en tanto que nuestra inteligencia está por debajo de ella. Pero a las personas inteligentes no se sorprenden de la inteligencia de los demás, conviven con ella, la elogian si procede, la critican si procede, pero no se ponen a competir con ella. Es como el tonto que siempre está esperando a que un sabio diga algo para enmendarle la plana al sabio, cuando al sabio se la pela completamente lo que diga el tonto. Es decir, cómo mastica usted un cacahuete es algo que a mí me resulta completamente indiferente. O sea, eso, pregúntele a un chimpancé y compita con el chimpancé masticando el cacahuete, pero a mí me deja en paz, ¿comprende? Es decir, a mí las habilidades que usted tenga mascando frutos secos son problemas de usted, o sea, no mío. No me refiero al que me hace la pregunta, cuidado, estoy hablando en general. Lo que quiero decir es que de la inteligencia artificial no cabe esperar milagros. Es decir, la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia natural y un instrumento al servicio de la inteligencia natural. Ahora, ¿qué hacen con la inteligencia artificial los que carecen de inteligencia natural? Memes. Siguiente pregunta. ¿Calificaría alguna obra de Benito Pérez Galdós como obra literaria? De ser así, ¿cuáles serían estas obras literarias? Mire, si usted me pregunta por Pérez Galdós, yo le diré que Galdós solo escribió obras literarias. Cualquier obra literaria de Galdós, cualquier obra de Galdós es una obra literaria, cualquier obra literaria de Galdós es valiosa. Lea Fortunata y Jacinta, es la que yo le recomiendo. Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós o Trafalgar, o cualquiera de sus episodios nacionales. Es decir, cualquier obra que haya escrito Pérez Galdós es una obra de referencia en la literatura universal. Otra pregunta dice lo siguiente. En sus intervenciones afirma que la literatura otorga un racionalismo que puede ayudar a abrirse camino laboral y económicamente en la vida, que en otros aspectos de la vida, ¿en qué otros aspectos de la vida puede ayudar la literatura? Vamos a ver, la literatura es una forma inteligente de interpretar el mundo, pero la pregunta es, ¿qué concepto tiene usted de ayuda? Porque, vamos a ver, la literatura no le ayuda a hacer la comida, eso le puede ayudar un libro de gastronomía. La literatura no le ayuda a tocar el piano, eso le puede ayudar un profesor de música, que más que ayudar es enseñar. Es decir, es que un profesor de música no te ayuda, te enseña. Es decir, su ayuda es la de un docente. Entonces, claro, ustedes aquí están muy afectados por la idea de autoayuda del mundo anglosajón. Ustedes pueden vivir sin contar con la ayuda de los demás, porque no deja de ser paradójico que el mundo anglosajón, que es un mundo completamente insolidario, que niega el pan y la sal a todo Dios, haya inventado nada menos que el concepto de autoayuda, que es un concepto extremadamente falso, porque nadie se puede ayudar a sí mismo. Es que eso es absurdo. Uno ayuda a otro, pero uno a sí mismo no se autoayuda. Eso es eso es un espermatozoide que se masturba a sí mismo. O sea, es que eso no tiene sentido. Es una cosa ridícula, es un onanismo elevado a la máxima expresión del absurdo. Nadie se puede ayudar a sí mismo. Es decir, que una persona puede ayudar a otra, pero nadie se puede ayudar a sí mismo. El concepto mismo de autoayuda es completamente falso. Es un narcisismo engañoso, el más engañoso de todos los narcisismos posibles. O sea, ¿pueden vivir ustedes sin pensar en la autoayuda? Porque no hay nada más paradójico que calificar de autoayuda un libro como este. Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI no es un libro de autoayuda, es que entonces ustedes calificarían de autoayuda el Quijote entero, y en particular los capítulos en los que Don Quijote da consejos a Sancho. Pero no es una autoayuda, es una parénesis, una literatura parenética, una literatura que aconseja, que adoctrina,
como los cuentos del conde Lucanor, aconsejado por Patronio, es decir, del príncipe don Juan Manuel. Claro, es que ustedes tienen un concepto de autoayuda completamente anglosajonizado, completamente mercantil, completamente elaborado por los amigos del comercio. Es decir, más inteligencia y menos ayuda, más iniciativa personal y menos falsa autoayuda. La autoayuda es un autoengaño, en definitiva. Desde la perspectiva de la filosofía recogida en su libro, ¿cuáles deberían ser los valores en los que se basa la educación de los niños? Vamos a ver. La filosofía que se recoge en este libro es un conjunto de ideas para abrirse camino en la vida. Este no es un libro para niños, es un libro más bien para adolescentes. Los niños, a mi juicio, deben crecer en un entorno cariñoso, afectuoso, familiar, exigente y sobre todo lúdico. Los niños deben sobre todo jugar. Los niños deben pasar de la niñez a un estado adulto, abreviando lo más posible la adolescencia. Vivimos en un mundo que es todo lo contrario. La adolescencia lo ocupa todo. La adolescencia destruye prematuramente la niñez y se prolonga intolerablemente hasta edades casi sexagenarias en muchos casos. De hecho, el gran problema de los milenaristas es que han perdido la niñez prematuramente y siguen en un estado que ya les exige vivir como adultos en condiciones completamente de efebocracia crónica, de efebocracia permanente. ¿En qué debe basarse la educación de los niños? En lo que se ha basado toda la vida, en exigencia, en responsabilidad, en cariño, en afecto, en cuidado, en preservación y sobre todo en estímulo de la imaginación. Ya he dicho muchas veces que los niños inteligentes no leen literatura, no leen libros, los protagonizan. Los niños inteligentes pueden escuchar cuentos, pero lo que buscan es ser el protagonista de esos cuentos bajo su propia autoría, bajo su propio artificio. Es decir, no necesitan que les cuenten cuentos, ellos los cuentan mejor que nadie. ¿Por qué? Pues porque los protagonizan. Uno de los libros más ridículos identificados con la literatura infantil es El Principito. Es una completa bobada ese libro. A mi juicio es la lectura más improcedente que se puede dar a una criatura. Es decir, la inteligencia infantil supera enormemente todas las limitaciones y los prejuicios de esa inteligencia adulta que diseñó ese libro. Si quieren un libro para niños, léanles Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, y no El Principito. Háganme el favor. Cuando quieran regalarle a un niño un libro bueno y valioso, a un niño incluso todavía, no adolescente, a un niño, regálenle Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, el original. Y si es un niño muy chiquitito todavía que vaya rompiendo a leer, regálenle la versión de Rosa Navarro Durán sobre Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, o cualesquiera versiones para niños de obras literarias de referencia llevadas a cabo por Rosa Navarro Durán. Es la gran recomendación que yo puedo darles, para cuidar sobre todo la formación lingüística, no literaria, porque la literatura es incompatible con la infancia. Los niños no leen obras literarias, la literatura es para adultos siempre. La literatura es solo para adultos, como se decía antiguamente, ¿no? No hay literatura para niños. Los niños tienen que dedicarse a otra cosa que no es la literatura. Tiempo habrá en la madurez para ocuparse de la literatura. No estropeen la infancia de un niño con obras literarias. Los niños no leen obras literarias, las protagonizan, y las protagonizan bajo su propia autoría, desarrollando su propia imaginación, que la tienen mucho más sana y saludablemente que la de cualquier adulto. ¿Qué cree que se necesita para prosperar en la sociedad del siglo XXI, además de filosofía? Un saludo. Ganas de trabajar. Las ganas de trabajar es el antónimo de la filosofía. La filosofía es, en cierta manera, una gana de parasitarse. No voy a decir que la filosofía sea la placenta de los parásitos, porque no voy a decir lo que pienso. Y por eso no voy a decir que la filosofía es la placenta de los parásitos. Pero si alguien me pregunta ¿qué cree que se necesita para prosperar en la sociedad del siglo XXI, además de filosofía? Yo le diría simplemente ganas de trabajar. Teniendo ganas de trabajar se resuelven todos los problemas. Cuando no se tienen ganas de trabajar, uno se dedica a la filosofía. ¿Qué idea tiene de las personas que han sido inseguras y cobardes toda su vida, pero que desean dejar de serlo? Pues no lo sé, porque no trato con personas inseguras ni cobardes. Todas las que tratan conmigo fingen ser muy seguras y muy valientes, y después se dedican a la filosofía. ¿Tiene sentido tener hijos hoy y por qué? Ni lo sé, ni me importa. Muchas gracias.